Bueno, buenos días a todos. Yo también voy a dar la charla de pie, pero nada más que porque no me gusta estar sentado dando las charlas, así que solo por eso. No me voy a explayar demasiado sobre eso. En todo el país, todo lo que es la zona agropecuaria del país, se han armado enormes líos y enormes conflictos con el tema de las aplicaciones periurbanas de agroquímicos. Podríamos mencionar como casos emblemáticos, bueno, el de Barrio Ituzaingó, de Córdoba, el de La Leonesa, Alberti, el Trébol, San Jorge. Los de Córdoba lo están manejando más o menos. Pero bueno, son situaciones que están dadas en todo el país. ¿Por qué se presenta este conflicto? Bueno, por un lado, un sector productivo que necesita, sí o sí, sobre todo los dueños de los campos que están pegados a las ciudades, lo viven como una necesidad producir, tienen que producir. Los vecinos que se sienten que son objeto de un bombardeo químico, todo esto sumado por la acción organizada de grupos ecologistas, que yo diría que está absolutamente exagerada y desmadrada, parece que estuviéramos tratando de un brote de ébola, y la realidad no es esa, es decir, la situación es mucho más controlable, hay un conflicto, pero no más que eso. Le sumamos un profundo desconocimiento y temor de los riesgos reales por parte de la población involucrada, y frecuentemente de quienes deben legislar sobre el tema. Y casi que me dan ganas de sacar el frecuentemente, ¿no? Y decir casi siempre, ¿no? Porque uno ha hablado con legisladores de todos los niveles y realmente no tienen la más mínima idea de qué es lo que tienen que legislar y qué es lo que tienen que poner en este tipo de leyes y ordenanzas. Frecuentes aplicaciones incorrectamente realizadas. Yo vengo hace 2 semanas de Saliqueló, donde un aplicador aplicó 2,4-D con el viento dirigiéndose directamente hacia el pueblo y armó un desastre, quemó la mitad del arbolado público y lo que es peor, las flores de las vecinas, con lo cual se armó un tole-tole que ni les cuento. O sea, dicho de alguna manera, todos los sectores involucrados debemos asumir nuestras culpas. Y cuando digo esto, lo digo también dentro del INTA, al cual yo pertenezco, que evidentemente no ha logrado generar un nivel de conocimientos y de preparación de forma tal de prevenir que esto sucediera, a pesar de que hace muchos años los que estamos en el tema veíamos que esto se veía venir. Pero básicamente tiene que haber un compromiso de todos de trabajar en conjunto como para que esto, que hoy es un problema serio, se pueda solucionar entre todos. Es un tema que tiene varios enfoques. Yo ahí empecé a notar enfoques sociales, sanitarios, medioambientales, tecnología de aplicación, aspectos legales, productivos y políticos. Normalmente yo cuando me toque ir a dar una charla sobre aplicaciones periurbanas a los pueblos y las ciudades como para informar un poco a la gente de lo que dicen las fuerzas vivas, es una charla que me demanda alrededor de 1 hora y media, 2 horas. Bueno, yo lo tengo que sintetizar en 20 minutos porque si no acá me retan. Pero bueno, vamos a tratar de presentarlo muy rápidamente. Aspectos sociales. Nos encontramos claramente con situaciones muy distintas desde el punto de vista del poder económico de los que están involucrados en las zonas periurbanas. Uno tendería a pensar que estos son, la situación más compleja, la que requeriría mayor preocupación y la que más demandas origina. Pero contrariamente a ello, normalmente es este sector, countries, barrios cerrados, quintas y demás, los que generan la mayor cantidad de quejas sobre el tema de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque esta gente, lamentablemente, antes de llegar al nivel de preocuparse por los agroquímicos, tiene 800.000 cosas antes de las cuales preocuparse y no llegan. Directamente es un tema del cual prácticamente no se preocupan. Acá lo vemos, un poco tomé una muestra, esto es San Andrés de Giles, del Google Maps, del Google Earth, y se ve claramente, galpones de avicultura, casas quintas, sembrados, y todo esto contribuye a que toda esta zona periurbana sea una zona de bastantes conflictos, que no solamente abarca el tema de las aplicaciones de agroquímicos, pero sí las aplicaciones de agroquímicos, sin ninguna duda, es la principal de todas. Pasamos a lo que sería aspectos sanitarios y medioambientales. Imagen que se la robé a alguien acá presente, el ingeniero Blanda de Córdoba. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. En la cual
marca un poco lo que venía diciendo la gente de CASAFE, cómo los productos son cada vez, los productos utilizados son menos tóxicos a medida que va pasando el paso del tiempo. Fíjense, bueno, en 1985 teníamos un 25% de productos de banda roja. Esto es a campo, no es registrados, esto es a campo. Mientras que hoy prácticamente no tenemos casi nada de productos de banda roja que se estén utilizando en el campo, en las aplicaciones. Pero hay dos cuestiones. Los riesgos, como todos sabemos, los riesgos toxicológicos tienen dos aspectos. Uno, el grado de toxicología de las sustancias que se están utilizando, y el otro, el nivel de exposición que pueden tener las personas con los productos. Si no hay nivel de exposición, el riesgo es cero. Si el producto fuera absolutamente inocuo, el riesgo también es cero. En esto se ha avanzado mucho. Y en lo que realmente tengo que aceptar que se ha avanzado muy poco, y ya lo dijo el doctor Benatti, es que realmente los cuidados que se tienen son realmente muy, muy pocos. A mí me consta, siempre lo digo, que cuando se entrega una máquina nueva, viene acompañada de un traje de protección que lo ponen al costadito, lo que es el asiento del acompañante o la conservadora, y a los 6 meses, 7 meses, cuando le van a hacer el service, ahí está impecable, invicto, el equipo de protección sin usarse. Cuando yo le pregunto a la gente, a los aplicadores sobre todo, ¿cuánto hacen que han cambiado por última vez el filtro de carbón activado de la cabina? Chan, una cara de sorpresa absoluta. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, sí, se cambia y teóricamente hay que cambiarlo cada 400 horas, más o menos, dependiendo del uso que se le dé. No tener o no cambiar el filtro de carbón activado es peor que no tenerlo. Porque una vez que ese filtro se saturó, permanentemente está metiendo agroquímicos adentro de la cabina del operario. Un poco siguiendo también con el tema de sanitarios y medioambientales, yo quiero marcar acá los casos de intoxicaciones agudas, cosa que ya también han marcado antes, pero fíjense cómo la línea esta, que es la línea de intoxicaciones en el ámbito agrícola por plaguicidas, forma siempre una parte relativamente chica del total de intoxicaciones y también mucho menos de las intoxicaciones con los mismos productos en usos domésticos, en usos urbanos. Lamentablemente, dentro de los productos y accidentes que se producen en los usos urbanos, encontramos, por ejemplo, algunos casos con pastillas termoevaporables. Y hay información que yo tengo en la cual dice que se producen más casos, o más o menos la misma cantidad de casos de intoxicaciones con pastillas termoevaporables, las pastillas de Fuji y de Raid, que en accidentes en el ámbito rural. Ahora, yo nunca he visto una campaña para prohibir las pastillas termoevaporables. Otro tema que llama mucho la atención es que se protesta mucho contra el glifosato. El glifosato, bueno, ahora está pasando a ser de banda azul. Antes era de banda verde. Y el OFF, que nos ponemos directamente sobre la piel, ya era antes de banda azul. O sea, es un producto más tóxico que el glifosato y nos lo ponemos directamente sobre la piel. ¿Quién se ha quejado del OFF alguna vez? ¿Quién ha escuchado alguna vez una campaña en contra del OFF? Claro, los mosquitos son bastante más molestos también, ¿no? Hay que reconocerlo. Este es un ensayo que me pareció bastante interesante. Lo hicieron en Inglaterra, la autora es muy reconocida en el ámbito de los agroquímicos, y mide, poniendo maniquíes, la cantidad de producto que se recoge a determinadas distancias con, vientos de diferentes velocidades, y pone maniquíes tamaño adulto, por decirlo de alguna manera, y maniquíes tamaño niño a diferentes distancias. A 2 metros, 4 metros, 8 metros y 12 metros en el caso de los adultos. Y fíjense, a 12 metros está hablando de mililitros por paso, ¿no? A 12 metros recoge 0,12 mililitros en un maniquí como cantidad máxima. Ahora, yo la pregunta que me hago, ¿existe alguna sustancia que sea tan tóxica que diluida a nivel de aplicación
pueda generar problemas con un 0,12 mililitros por una persona? Yo creería que no. Ni que hablar si estamos hablando de distancias de 50, 100, 150 o 200 metros. Bueno, en el caso de los niños, es decir, más allá de los 12 metros consideraron que no tenía sentido seguir porque no iban a recoger prácticamente nada. Y en el caso de los niños, bueno, 0,29. Es un valor más alto, pero también es un valor bajo para producir consecuencias toxicológicas. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que tengamos que despojarnos de todos los cuidados que el uso de los agroquímicos implica. Nosotros permanentemente venimos dando charlas sobre la forma de cuidarse, el uso del equipo de protección, el uso del filtro en las cabinas, cambiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del medio ambiente, hay todo un sector dentro del INTA que se dedica específicamente a eso, sobre todo desde el Instituto de Recursos Naturales del INTA. Si uno busca en Internet va a encontrar montones y montones de trabajos sobre los agroquímicos y sus influencias sobre el medio ambiente y las precauciones que hay que tener. En cuanto al tercer punto que hace la tecnología de aplicación, hay que reconocer que nos falta muchísimo en cuanto a capacitación. Hace no mucho una persona me dice, quiero empezar a ser aplicador de agroquímicos. ¿Dónde puedo tomar un curso que me capacite? Lamentablemente no tenía en su zona nada donde pudiera ir a capacitarse y la práctica indica que los aplicadores de agroquímicos se capacitan sobre la máquina y a fuerza de prueba y error y a fuerza de macanas también. Cuando cometen uno y les pegan en la cabeza, ahí se dan cuenta y lo corrigen. Sería bueno que hubiera una escuela o algo distribuido a lo largo del país que haga que pueda haber una capacitación previa para todos aquellos que van a trabajar en el área de aplicaciones. Yo acá puse como muestra 3 jornadas de capacitación. Esto es en Mendoza, esto es en la zona de Pergamino, este es el ingeniero Leiva y esto fue en Coronel Suárez. Pero como corolario de un poco de esto es que hay una evidente necesidad, más que evidente diría yo, de contar con una red nacional de capacitación en aplicaciones de agroquímicos. Dentro de INTA, esa responsabilidad me corresponde a mí y tengo no más de 4 años para realizarlo. Acá lo que pretendo mostrar un poco son distancias de deriva. Muy rápidamente, este es un software que se realizó en la Universidad de Ohio, lo hizo el doctor Erdal Oskam, que es probablemente la persona más conocida a nivel mundial en cuanto a aplicaciones de agroquímicos, tecnología de aplicación, para calcular las distancias de deriva. Bueno, hay que poner todos los parámetros de la pastilla, el viento, la humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo elegí en esta lo que sería una de las pastillas más peligrosas, por decirlo de alguna manera, una pastilla de cono hueco, que como hace gotas muy, muy, muy finitas, es aquella pastilla que tiene los mayores riesgos de deriva. Y fíjense de qué distancias me está hablando, ¿no? Vamos a detenernos un poco en estos primeros. Me dice que aquellas gotas que tienen de 17 a 51 micrones representan el 1% del volumen total aplicado y que me van a llegar hasta una distancia de 8,32 metros y ese asterisco que figura ahí dice que antes de los 8,32 metros se van a evaporar completamente. Ahora la pregunta es, bueno, si se evapora completamente el agua, por supuesto, ¿qué sucede con el ingrediente activo? Y acá tenemos que hacer 2 disquisiciones. Es un componente volátil, caso típico de 2,4-D éster, un poco menos el 2,4-D común, o algunos desecantes tipo gramoxone, va a quedar flotando en el aire de forma volátil. Si es un producto que no es volátil, como el 2,4-D, perdón, como el glifosato, va a decantar y se va a ir al piso y no vamos a tener problemas. Con lo cual, uno de los temas con los cuales tenemos que tener especial cuidado en todo lo que son aplicaciones periurbanos es en el nivel de volatilidad de los productos que estamos utilizando. Es decir, no utilizar productos volátiles en las zonas periurbanas. Pero bueno, sigamos un poco. Gotas de 51 a 85 micrones representan el 9% del volumen pulverizado y van a llegar hasta 24 metros. También se evaporan.
Gotas de 85 a 103 van a llegar a 31 metros y se evaporan. Y cuando vemos las gotas que no se evaporan, ¿hasta dónde van a llegar? 16,72 metros. Comparemos estos 16,72 metros contra los 300, 500, 800 metros que se pretende usar para leyes u ordenanzas en aplicaciones periurbanas. Es decir, no hay una relación entre lo que se está poniendo y la deriva real. O sea, podríamos hablar en tecnología de aplicación durante horas, ver cómo lo controlamos, cómo lo manejamos, qué hacemos, qué elementos utilizamos, si usamos antiderivantes, qué tipo de pastillas, con qué presión, con qué caudales, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero dejar claramente remarcado es que técnicamente es factible controlar absolutamente los riesgos de deriva, empezando por el viento. Si el viento no va hacia la zona de riesgo, no hay manera de que las gotas vayan hacia la zona de riesgo. Es decir, eso es lo primero. Si manejamos eso, ya estamos, no tenemos ninguna posibilidad de producir inconvenientes. Un poco en cuanto a aspectos legales, muy rápidamente, es bastante complicado el tema de las leyes de aplicación de agroquímicos en nuestro país, pero yo básicamente quiero marcar dos cosas, o tres. La primera, que la Ley Nacional de Agroquímicos es el Decreto Ley 3489/58, ¿no? Es decir, yo que soy de los más veteranos, según veo acá en esta sala, tenía solamente 4 años. En ese momento se usaba el DDT a rolete, que según palabras del doctor Albert Schweitzer, que estaba combatiendo la malaria, era un polvito blanco maravilloso. Si hoy habláramos de un polvito blanco maravilloso, seguramente pensaríamos en otra cosa. Pero bueno, se usaba perfectamente, servía para todo. Las máquinas eran otras. La calidad de las máquinas, la tecnología que tenían eran absolutamente otras. Han aparecido montones de pastillas posteriormente, muy buenas como antiderivantes, que en ese momento no existían. ¿Eso qué hace? Que esta ley esté absolutamente desactualizada, y desde el punto de vista mío, es una absoluta vergüenza que en un país como el nuestro, que es claramente agropecuario, no tengamos una ley nacional de agroquímicos que sea buena y que esté actualizada. Y en esto los señores del Congreso se tienen que poner un poco las pilas. Después cada provincia, ante la falta de la ley nacional, hace lo que puede. Y acá quiero remarcar un poco el trabajo que ha hecho la gente de la provincia de Córdoba, que no es porque estén acá, sino porque la realidad es que es la única provincia que está trabajando seriamente y como corresponde en el tema de las aplicaciones de agroquímicos, no solo dictando normas, sino también controlando y capacitando. A mí me ha tocado hace relativamente poco ir a dar un curso a Córdoba, y después de unos cuantos años que ya lleva la ley, uno, charlando con los aplicadores, dicen, la pucha, estos tipos la tienen mucho más clara que la gente de Buenos Aires o que la gente de Santa Fe o que la gente de Entre Ríos. Es decir, el hecho de tener una norma que obliga a capacitarse todos los años realmente hace que la calidad de las aplicaciones mejore. Pero básicamente lo que quiero marcar es que hay una gran dispersión legal, un gran lío que hace que las normas no sean claras. Para colmo de males, hay provincias donde cada municipio puede dictar sus propias normas, con lo cual es un lío total. Es decir, lo que está permitido en un municipio, en el municipio vecino, no lo está. El aplicador que esté en una zona intermedia no sabe exactamente si está en un municipio o en el otro, si está cometiendo infracciones o no. Y en cuanto a aspectos legales, hablando de las distancias, estas son algunas imágenes que he sacado de diferentes países. Fíjense, esto es como un cultivo de trigo en Francia. Fíjense de qué zona de exclusión estamos hablando. Esto es en Nueva Zelanda, claramente termina el poblado y empiezan los cultivos. Y esto es en Alemania, es decir, en toda la Comunidad Económica Europea y en algunos otros países, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Australia, no se habla de zonas de exclusión directamente. Eso sí, los aplicadores
tienen que estar matriculados, tienen que estar capacitados y tienen que cumplir con las leyes. Y aquel que no las cumple realmente es sancionado. ¿Cuánto me queda? ¿Nada? Bueno, este es un pequeño artículo que yo muestro de Inglaterra, en el cual se preguntan si poner una zona de exclusión de 5 metros no sería una barbaridad, diciendo, ¿por qué, ya, dado que tenemos lío, ¿por qué no ponemos una zona de exclusión de 5 metros para no tener problemas? Dice, si pusiéramos 10, estamos recontra cubiertos. Comparemos un poco con lo que está sucediendo con nuestro país. Bueno, puedo seguir un poco acá en Estados Unidos también, diferentes distancias medidas, todas mucho menores que las que estamos fijando en nuestro país. Lo mismo en Brasil, fíjense. No se establecen zonas buffer para aplicaciones terrestres. Bueno, en Uruguay aplican 300 metros. Pero, un poco en la línea de lo que se hablaba hoy en la introducción, lo que yo percibo cuando hablan de distancias buffer de 300 metros, 500 metros, es un poco el criterio de que la tierra nos sobra, ¿no? Es decir, total tenemos tierra de sobra, ¿para qué vamos a utilizar todos esos bordes? Hagamos cultivos orgánicos, te dicen, en toda la periferia de los pueblos. Bueno, la Argentina, según declara siempre, tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas. Eso, uno dice, sí, la verdad que es mucho, es 10 veces lo que tenemos nosotros. Para lo que es la demanda mundial es poquísimo. Tenemos que aumentar notoriamente nuestra capacidad de producción. Si nos sobra la tierra, bueno, acá fíjense, es un mapa en el cual está dada la concentración poblacional, y la Argentina figura entre los países que menos población tienen, menos concentración poblacional tienen. Fíjense, sobre 243 países, Argentina se ubica en el puesto 214 en densidad poblacional decreciente. ¿Eso no nos implica una responsabilidad mayor? ¿No nos implica una oportunidad mucho mayor? ¿O simplemente nos podemos dar el lujo de desperdiciar la tierra? Vamos a pasar. Otro tema que quiero marcar antes ya de terminar, ya me falta muy poquito, es decir, hay zonas en las cuales, aun si nosotros ponemos zonas de exclusión muy chiquititas, salen de la producción. Fíjense, esto es en Godoy Cruz, donde evidentemente los pequeños cultivos que vemos acá entre las calles Cabernet, Saint-Emilion, Lambrusco, Pinot y Syrah, son de viñas. Eso está absolutamente mezclado. Cualquiera que haya salido a las afueras de Mendoza va a ver que los viñedos están metidos en el medio de la población prácticamente. Quien haya recorrido el valle del Río Negro va a ver que para comer en un restaurante y se encuentra con los frutales a sus espaldas en el medio de la ruta. ¿Cómo vamos a manejar todo eso? ¿Lo vamos a prohibir? ¿Qué le vamos a decir a esa gente? Con lo cual, y ya terminando, fijo algunos interrogantes. Si se van a fijar zonas de exclusión, ¿y de qué extensión, no? ¿Cuál es la superficie total involucrada? Tenemos que medirlo y hacer una evaluación de sus implicancias económicas. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a esas superficies? Porque ha sucedido muchas veces en algunos pueblos que todas las zonas periféricas terminaron transformándose en basurales. ¿Y quién se va a hacer cargo? Es decir, de aquellas personas que dejen de producir porque en su campo no les permiten hacer aplicaciones de agroquímicos. Bueno, normalmente los anchos de las zonas buffer fijadas por ley en nuestro país son mucho mayores que los calculados por investigación, está bien, y han primado cuestiones políticas que no necesariamente son, deben ser consideradas como malas, hay que tenerlas en cuenta. Bueno, voy a pasar rápido porque ya no me queda tiempo, pero básicamente, como para terminar, premisa final. La mejor manera de evitar inconvenientes y conflictos en aplicaciones periurbanas es trabajar responsablemente, cumpliendo con toda la normativa vigente, con los conocimientos técnicos adecuados, con un equipo aplicador en perfectas condiciones y sometidos al control de las autoridades municipales correspondientes. Esto suena mucho así a chan chan, ¿no? Pero así tienen que ser las cosas y así tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias.